Parlàvem de que, mentre anem organitzant una miqueta el que és la següent taula, parlàvem de la incertesa que aquesta pandèmia ha provocat al sector immobiliari nacional. Realment, vull dir, hem vingut a aquest tribuna, aquest sisè Tribuna Imoscòpia, per veure les perspectives del 2021, però creiem que per entendre com podem parlar d'aquest futur a curt termini, posar en context l'any 2020, el que ha estat l'any 2020 i què ens depararà o com estem actualment per afrontar aquest 2021, és el millor que podem fer. D'aquesta manera, hem preparat un vídeo que ara mateix introduirem per posar-nos en context i parlar de les perspectives a nivell immobiliari de l'any 2021. Endavant, vídeo. Segons un estudi realitzat per API en base a dades extretes dels principals portals immobiliaris del Col·legi de Registradors i facilitades per l'APCE, es poden extreure les següents conclusions sobre l'evolució del mercat al 2020. L'oferta de lloguer a Espanya ha augmentat un 50% al 2020. A Catalunya, però, la pujada ha estat del 60%, degut probablement al fet que en determinades zones hi ha hagut oferta de lloguer turístic reconvertit en lloguer. A les grans ciutats, l'impacte també ha estat notori i moltes d'elles han registrat grans increments. A Barcelona, l'oferta de lloguer s'ha duplicat, mentre que a Madrid ha augmentat un 80%. Pel que fa als preus de les compravendes d'immobles, el 2020 han crescut molt lleugerament respecte del 2019. A les ciutats amb preus per metre quadrat més elevats, com Barcelona, els preus han baixat subtilment, però la resta de ciutats aguanten i fins i tot registren lleugeres pujades. Si parlem de nombre d'operacions, a Espanya va disminuir un 18% comparant els 11 primers mesos de l'any. A Catalunya, la baixada ha estat una mica més pronunciada, un 23,1% comparant els primers 10 mesos de l'any. Tot i així, cal tenir en compte que els últims 2 mesos de l'any es van registrar moltes operacions. Com a exemple, a la xarxa d'agrupacions comercials a Piàlia, el novembre i el desembre es van tancar el 27% d'operacions de tot l'any. Quant al tipus d'operacions de compra-venda, a Catalunya un 83% van ser d'habitatge de segona mà i un 17% van ser d'obra nova. Pel que fa a l'obra nova, fins al tercer trimestre de 2020 s'havien iniciat un total de 8.695 habitatges a Catalunya. El 79,3% d'aquests habitatges estan ubicats a Barcelona, l'11,3% a Girona, el 6,5% a Tarragona i el 2,9% a Lleida. Respecte de l'any anterior, es registra una important davallada, ja que a finals del tercer trimestre de 2019 s'havien iniciat 10.391 habitatges d'obra nova davant els 8.695 del 2020. Pues seguimos después de los datos en una nueva mesa de análisis, en este caso pues para conocer la situación del mercado inmobiliario, una mesa que patrocina Tecnitasa y que nos permite tener pues 4 responsables y conocedores de la situación del mercado inmobiliario, factores como la obra nueva, la segunda mano, build to rent, locales, oficinas, naves industriales, cómo está en estos momentos el mercado, en esta situación de pandemia, qué expectativas hay en este 2021 o en un horizonte que va más allá. Tenemos 4 invitados que paso a presentar de manera sintética. Tengo aquí a Iván Baqué, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Dirección y Organización de Empresas de la UPC, actualmente director general de Forcadell. Gracias por acompañarnos esta mañana, Iván. Tenemos también al señor Jordi Mateo, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Él es director general de CATSA y director nacional de expansión de Tecnitasa. Tiene una muy amplia experiencia en el sector inmobiliario y en tasadoras. Fue director general de VTH y hoy forma parte de este gran grupo de tasación. Tenemos también a Juan Carlos Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Economista por la Universidad de Barcelona, PDD en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Navarra, máster en Derecho Urbanístico y Inmobiliario de la Universidad Pompeu Fabra, actualmente director general de Negocio de Gestión Patrimonial de Servihabitat. Y finalmente Eduard Brull, economista por la Universidad de Barcelona, PADE por IES Business School University of Navarra, actualmente CEO en Grupo de Calidad y de Tesorero de la Asociación de Promotores de Cataluña. Gracias a los 4.
Pues no sé cuál es, al margen de los datos, la impresión de la situación del mercado inmobiliario. Juan Carlos, ¿cómo está contribuyendo el sector inmobiliario al avance de la economía ante este escenario? La verdad es que muchas veces estremecedor, con los datos macroeconómicos que nos asustan, pero no sé si cuando entramos en el detalle la situación es otra, si hay esperanza que en este ahorro, que parece que sí que esta tasa de ahorro que sube, pues cuando cambie el panorama, cuando todos estemos vacunados, cuando la pandemia sea un vago recuerdo, pues el panorama sea otro. Gracias, Xavier. Bueno, a ver, por hacerlo de una manera muy gráfica, se me ocurre mencionar un refrán de cómo, como mínimo yo desde mi opinión personal, cómo lo veo yo el sector inmobiliario, y me veo como el tuerto del país de los ciegos. O sea, evidentemente estamos pasando una época muy mala, la sociedad en general, pero yo creo que la afección que tiene el sector inmobiliario, comparado en relación con otros sectores, quizás es algo menor. Por hacerlo también de una manera gráfica, no sé, yo hay sectores pues como el turismo, o como que, oye, el hecho de que agua pasada no mueve molinos, este agua ha pasado y no la recuperarás nunca. En nuestro caso yo lo veo más como, oye, el agua no ha pasado, sino que se ha embalsado. La caída de actividad que hemos sufrido ha sido una caída de actividad más relacionada con las limitaciones de movilidad, pero que es una actividad que llegará, que la demanda sigue existiendo y realmente esto vendrá más adelante. Estaba viendo ahora el vídeo con los datos que habéis pasado y la verdad es una de las cosas que yo quería mencionar, ¿no? Pero que me ha llamado la atención este crecimiento del alquiler, de la oferta de alquiler que se ha producido. Realmente hace mucho tiempo que tenemos identificado que el problema del alquiler en España en general es un problema de falta de oferta, y esto ya es algo que por mucha terquedad está reconociendo todo el mundo, incluso las propias administraciones públicas. Ahora parece con estos datos que esta oferta está todo resuelto, pero yo francamente lo veo de una manera muy diferente. Si tú tienes una oferta de 1 y mañana tienes una oferta de 2, el crecimiento de la oferta es el 100%. Y parece, ostras, estamos ya... Pero es que 2 sigue siendo muy bajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto es yo creo, bajo mi punto de vista, es un espejismo. Porque toda esta oferta que se ha desplazado del sector turístico al sector de alquiler tradicional es un desplazamiento temporal. Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, esa oferta volverá a su... Vemos cómo será esa normalidad. No sé si ya será... Yo creo que cuando la raza humana tenemos una capacidad de olvido muy acusada, y que cuando haya pasado un año desde que está en todo normal, oye, la gente hará vacaciones, irá de viaje, bueno, y necesitaremos hacerlo. O sea, y encima, con lo que mucha gente habrá ahorrado, pues querrá gastarlo. Todas las bodas que se han acumulado serán bodas. Yo creo que habrá bodas masivas de 10 a la vez. Bueno, no sé, por darle un poquito de eso. En ese sentido, la visión que yo tengo es que el sector durante el año 2020, la pandemia, ha sido algo que ha pasado, ha sido menor de aceptación y ha sido más un efecto de aplazamiento, y que lo que estamos viendo ahora es que cuando llegue un poquito esta recuperación, la percepción desde el punto de vista de inversión del sector inmobiliario vuelve a ser un valor refugio, y que aquí va a haber mucha presión. Si entramos con más aspectos, me gustaría conocer también una primera impresión de todos vosotros. Iván, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo tenemos el mercado? ¿Cómo ha ido? Coincido mucho con la visión expuesta. Realmente estamos en un mercado que está parado. Estamos en un mercado de crisis. Claro, cuando vimos crisis, nos vamos muy rápido al último recuerdo de la crisis del 2008. La crisis del 2008 es muy diferente a la crisis que estamos viviendo ahora. En 2008, el sector de la construcción, el sector inmobiliario y el sector financiero estaban en el epicentro de la crisis, eran el detonante y el causante de la crisis. Aquí, el sector inmobiliario, yo creo que es una víctima colateral. Esto ha sido una crisis primero sanitaria, una crisis social,
se ha transformado o está derivando hacia una crisis económica y seguirá derivando hasta esta, y aquí sí que afecta a todos los negocios. El sector inmobiliario es una víctima de esta crisis económica producida por la crisis sanitaria, pero hay sectores mucho más complicados en cuanto a la situación que están sufriendo ahora, como son el sector de la restauración, el sector hotelero y el sector turístico, por supuesto. Claro, estos son sectores muy fuertes y que tienen un peso muy importante dentro del PIB. Pero muchas veces también vinculados con, Claro, además, con el sector inmobiliario. ahí venía. Además de reducir el PIB y dejar el PIB a un 11%, creo, por debajo. Sí, hoy Peor PIB desde el 1970, creo. Sí, sí, desde que existe índice. No solo desde entonces, sino que el peor PIB del mundo, por lo que parece ser, ¿no? Con lo cual, evidentemente, todos los sectores van a quedar afectados. Y como el sector inmobiliario tiene mucha relación con estos mencionados, también estará enormemente afectado. Ahora, dicho esto, yo creo que el 2021 será ligeramente mejor, y al principio de una forma muy lenta, pero después mucho más rápido, si todo va como esperamos, es decir, si la vacuna se distribuye correctamente, si la vacuna puede hacer frente a las nuevas cepas, y si vamos reduciendo las restricciones que estamos viviendo, habrá una mejoría muy notable en el segundo semestre. Eduard Brull, no sé cómo lo ves, cómo lo ve. ¿El cómo ha ido? No, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido 2020? A ver, la verdad es que nosotros, desde el sector promotor, ¿no? Estamos hablando de promoción de obra nueva, por ahí la primavera nos temíamos lo peor. Yo quiero lanzar aquí un primer mensaje de tranquilidad y un cierto optimismo en el sentido de que no ha sido tan grave, sobre todo a nivel de transacciones de obra nueva, que sorprendentemente, cuando han habido estos periodos de más tranquilidad que nos ha permitido la pandemia, se han cruzado operaciones y las obras han continuado a su ritmo. Otra cosa que yo creo que es muy importante destacar, que también han señalado mis compañeros, es que el sector, la empresa inmobiliaria, la empresa que se dedica a la promoción de obra nueva, ha llegado a esta crisis, como muy bien decía Iván, con una salud que no tenía en el 2008. O sea, las empresas inmobiliarias en el 2020 estamos mucho más capitalizadas, saneadas, y por otra parte es que el banco nos ha impuesto una disciplina férrea que normalmente nos quejamos, ¿no? Pero hoy en día, si el solar no se ha financiado la compra del solar no se ha realizado con fondos propios y después contamos con un porcentaje de ventas muy elevado, no tiran adelante las promociones, con lo cual es imposible endeudarse. Y si no hay deuda, la situación no tiene nada que ver. Y también desde el punto de vista de la demanda, la banca, también lo hemos comentado, ha salido antes, no ha sobrefinanciado al comprador. Al revés, ha sido muy ortodoxa. Por no hay lo tanto, burbuja, podríamos decir. No hay burbuja, por supuesto. O sea, los precios, el nivel de precios en relación a la capacidad de compra del... Otra cosa es que hay un segmento muy relevante de la población que no tiene capacidad de compra, que no puede acceder a la vivienda, y aquí entraríamos a hablar de todo el tema de vivienda protegida, vivienda pública, que creemos nosotros desde el sector, desde la Asociación de Promotores, que aquí tenemos un gran reto, un gran problema y que además está muy desenfocado por parte de las administraciones públicas. Nosotros queremos colaborar activamente, proactivamente, solucionar este problema y no se está enfocando bien. Pero volviendo a lo que me preguntaba, el 2020, dentro de la obvia gravedad de la economía y de la sociedad española, pues no nos quejamos porque también, como se ha dicho, hay sectores mucho más perjudicados y damnificados y nuestra actividad ha podido continuar. Otra cosa va a ser del 21 adelante. Yeah. Jordi Mateo, un primer dibujo de cómo estamos, de cómo ha ido este 2020, de cuál es su primer mensaje. Bueno, yo primero agradecer a la organización que un año más me habéis llamado para ir a 4 tonterías. Pero Hombre, no. Entonces, además, como cada año yo siempre soy el último en hablar y ya los 3 ponentes impresionantes ya lo han dicho todo, ¿no? Entonces yo voy a decir algo, no os voy a hablar de la tasación o de la ECO, la normativa y tal, porque esto es muy aburrido. Pero sí deciros que, aparte de las crisis y la pandemia, la economía, los bancos no facilitan la compra de suelos y tal, para mí hay otra cosa muy importante, que es el cambio de costumbres de las personas. Es decir, hasta hace poco los únicos que compraban por Internet era la gente joven, los mayores, o por ejemplo yo no compraba por Internet, ya compro por Internet. También es cierto que mi padre me dijo, oye,
trabaja toda la vida en una misma empresa, con la misma mujer toda la vida, no sé qué, y esto va cambiando. Y ahora nos encontramos con un cambio muy brusco de costumbres. No vamos al cine, prácticamente. No vamos al cine, por ejemplo, hay un tema, y entonces yo lo que creo que es que nos tenemos de, aparte de los análisis, yo soy matemático y las estadísticas están muy bien, pero después la realidad, el comentario que hacía Juan Carlos de que, claro, de 1 al 100 es 2 y esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso saliendo de nuestro mercado que es impresionante, es el fútbol. Los clubes de fútbol están en quiebra. ¿Por qué? Porque estaba toda su economía basada en que los campos estuviesen llenos de personas. Ahora no hay nadie. Claro. Con lo cual, tienen de cambiar su manera de enfoque, su manera de buscar, ponerle imaginación para cambiar y buscar cómo se sale de esta crisis. Y otro factor incluso de cambio de hábitos, que es pues, el teletrabajo. Todo el parque inmobiliario de oficinas, no sé exactamente hasta qué punto también se verá trastocado, porque ha habido empresas que han dicho, no, si todo el mundo trabaja desde casa, ¿para qué necesito tener una gran infraestructura desde donde trabajar? No sé si esto se nota o no se nota. A ver, yo en mi opinión, yo creo que es un tema bastante controvertido, ¿no? Se habla mucho de los cambios de hábitos. Yo en el caso específico de las oficinas, lo que pienso que va a suceder es que no va a haber no va a haber un descenso del parque de oficinas. Lo que va a haber es un cambio a medio plazo de la configuración de las oficinas. O sea, yo creo que el teletrabajo viene para quedarse, pero no al 100%. Nosotros a nivel micro, oye, pero lo ves enseguida. Cuando la gente necesita venir. Hay gente que te dice, oye, qué bien que hoy me dejan venir a la oficina. Porque estoy contento. Estoy contento porque, claro, depende de cada uno como sea. O eso, entonces vienes y... pero incluso el contacto social es imprescindible. Entonces yo creo que las oficinas, el parque va a ser el mismo, pero va a evolucionar a entornos más, entre comillas, sociales, no el espacio de trabajo puro y duro, sino espacios más sociales, que además seguramente va a haber alguna consecuencia de que va a ser necesario mayor distanciamiento, menor densidad, y con lo cual, si hay una bajada, será compensada por la menor densidad y más o menos el parque yo creo que se va a mantener, quizá con diferente configuración. Pero... en todo caso, al margen del cambio de hábitos y de lo que puede afectar específicamente al tema del parque de oficinas, antes decíamos, no sé si en época de incertidumbre, el sector inmobiliario, el mercado sigue siendo un refugio para ciertos inversores, sean grandes o pequeños. Claramente. El sector inmobiliario, o sea, está ahora presentando en algún subsector unas rentabilidades que hace años eran poco atractivas, pero eran poco atractivas en relación con inversiones alternativas. Un residencial, si hace 15 años te daba un 5% de rentabilidad, hace 15 años un 5% era muy poco. Hoy un 5% es espectacular. Lo cual te da una idea de que se ha mantenido, digo el 5% por poner un ejemplo, no es que sea eso, pero se ha mantenido en el tiempo, mientras que otras posibles inversiones son mucho más volátiles. Y además está demostrado que el inmobiliario no tiene correlación con los mercados financieros. Por lo tanto, yo creo que lo que busca hoy la gente es estabilidad y además en un entorno todavía más interesante, y es que ahora la liquidez está penalizada. Tú tener liquidez, tienes tipos de interés negativo. Entonces el dinero, digamos que está en la mano, quema. Ahí hay que colocarlo. ¿Dónde lo colocas? Yo creo que nosotros lo estamos viendo a nivel de inversión. El pequeño inversor está yendo al inmobiliario, pero con una potencia bastante importante. Perdón, yo, Juan Carlos, yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y añadiría algo más, que a pesar de la normativa que va saliendo cada día, a pesar de la normativa. Estoy de acuerdo. ¿Vale? 30% de habitatge asequible, alquileres, la ley tal, impugnación. A pesar de esto, el inversor va por aquí. Pues claro, llevar dinero a un banco te cobran encima, no te pagan ya. Pues sacar un 5% es fantástico. Iván, ya que hablamos también de
de legislación hoy estamos bajo el impacto del PIB, pero también bajo el impacto de las decisiones de lo constitucional, de las nuevas leyes que hay en el horizonte. No sé, esto vosotros que estáis ahí en primera línea, ¿no? Se habla mucho de la primera línea de los sanitarios, pero la primera línea del alquiler también. ¿Cómo se afecta, cómo impacta? Bueno, realmente el alquiler, sobre todo el alquiler residencial y también el alquiler de locales comerciales, está siendo el gran vertical afectado, ¿no? por esta crisis, pero no solo por la crisis, como dices, por nuevas regulaciones y nuevas restricciones. Todas las restricciones que están saliendo parece que vayan en contra del alquiler. Si no van en contra, al menos se han tomado de una manera unilateral, y en eso siempre se pierde un poco la visión. Nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es que cada vez el parque de alquiler es más grande. Se decía en el vídeo que ha crecido un 50%, en Barcelona se ha doblado, en Madrid ha crecido un 80%, y en las grandes ciudades cada vez tenemos más producto ofertado de alquiler. Y no es solo porque el alquiler turístico haya pasado al alquiler tradicional, incluso el alquiler de corta duración, pisos de estudiantes que ya no vienen porque la universidad es en remoto, o escuelas de negocios que también es en remoto, o estudiantes internacionales que venían han dejado de venir. Estos pisos también han pasado al alquiler tradicional. Y también todos los trabajadores desplazados ya no se desplazan. Todos estos pisos de 11 meses o menos han venido al alquiler tradicional también, y esto ha aumentado el parque, pero no lo ha aumentado tan significativamente como la dificultad del acceso al alquiler, porque estábamos, y sobre todo en las grandes ciudades, estamos viendo que había una tensión importante ya en los precios de alquiler entre el inquilino que quiere entrar, que esperaba una rebaja del 43%, y las expectativas del propietario, que estaba en un 68% por encima de lo que estaba dispuesto a pagar el inquilino, ¿no? Claro, esto crea una tensión enorme en los precios, y de hecho ya estamos. ¿Cómo se resuelve al final? Bueno, esto se resuelve con un ajuste, ¿no? En un mercado natural y en un mercado sano, la oferta y la demanda se autoajustan. Ahora, cuando se hacen intervenciones fuera de lo que ajusta la oferta y la demanda, y además viene una crisis sanitaria que deriva de una crisis social, pues esto se agudiza. Y ahora la situación es que hay un excedente de vivienda que es difícil de colocar, porque cada vez hay más vivienda, pero la demanda, o al menos nuestra percepción de la demanda, no ha bajado. Sigue habiendo demanda. Hay mucha gente que se ha ido a vivir al campo, mucha gente dice, no, me voy a un espacio más amplio. Donde... Bueno, esto se ha dicho mucho, tanto en la venta como en la compra, pero realmente yo creo que es una visión aspiracional, es un me gustaría, pero no es decisivo a la hora de decidir. La decisión sigue siendo o cerca del lugar de trabajo, o cerca de mi entorno, o cerca de los colegios. Esto sigue siendo decisivo. Tengo más servicios también. Y el tema de quiero grandes espacios abiertos, luz, sí, lo queremos todos y es un aspiracional, pero no decide si me voy o no me voy de la ciudad. Dicho esto, la demanda no ha bajado, tenemos mucha demanda. Lo que pasa es que esta demanda cada vez es menos cualificada. Estamos en una situación que todavía los sueldos no son tan altos como deberían ser, pero más allá de eso hay muchísima gente en ERTO, muchísima gente en ERO. Nos tememos mucho de cuando terminen todas estas ayudas, que han sido ayudas, el ERTO y los EROs, entremos en un incremento de paro, con lo cual todavía dificultará más la entrada de gente al alquiler. Y la situación ahora mismo pues está muy tensionada en este aspecto. No sé si, Eduard, A ver, yo... Sí. ¿Alguno de los elementos que nos dice el Iván sirven para los promotores? Por supuesto. Nosotros antes hablábamos de un balance positivo, moderadamente positivo del 2020, pero ya en el 2020 hemos visto unas tendencias realmente preocupantes. Preocupantes sobre todo de cara a futuro, porque pueden suponer una distorsión y un estrechamiento, un cuello de botella muy, muy significativo en el sector. Y me estoy refiriendo, lógicamente, a la hiperregulación que estamos viviendo, especialmente en Cataluña, que es el ámbito de nuestra asociación, pero también por extensión poco a poco se va a imponer en el resto de España. Me gustaría dar un par de cifras. En este sentido, nosotros tenemos desde hace muchos años, y además coincidimos con datos de la propia Administración, de la Generalitat, que la necesidad de vivienda en Cataluña en una circunstancia normal viene a ser unas 25.000 viviendas al año. Los últimos años, desde el sector de obra nueva, estábamos realizando unas 14.500, 15.000 viviendas anuales. O sea, solo estábamos cubriendo el 60% de las necesidades reales, ¿de acuerdo? Pero es que este año dudamos que lleguemos a las 12.000. ¿Esto es la pandemia? Sí, pero hay algo más. Hay algo más, y aquí nos preocupa mucho que una industria floreciente como ha sido el tema del build to rent, o sea, el construir para alquilar, que cada vez estaba cogiendo más empuje, o sea, grandes
fondos de inversión, family office, private equities, que invertían en edificios y su finalidad era alquilar. Nosotros siempre hemos valorado esto como positivo, porque creemos que ampliar la oferta va a favor. Nosotros desde la asociación ya hemos detectado, desde la aprobación de la Ley 11/2020 de regulación de alquileres en Cataluña, hemos detectado ya una retirada, y esto para nosotros es especialmente grave, de 1.500 viviendas que estaban pensadas, diseñadas y con licencia para alquiler, que sencillamente nuestro asociado, el promotor, ha decidido decir, yo no me meto en este lío porque no sé, hoy tengo la propiedad, no sé si es una propiedad que me pueden obligar a tener 14 años, o sea, no me meto en este lío, me voy a la venta. Me voy a la venta y claro, esto para el mercado es pernicioso. Y por otra parte, insisto, tenemos un reto en vivienda protegida, que ahí nuestra apuesta es la colaboración público-privada. Nosotros los promotores, el sector privado, estamos encantados de promover. Otro dato, y yo creo que vale la pena recordarlo, o sea, ¿cuántas viviendas de protección oficial se han hecho en Cataluña en el 2019, que son las últimas datos? 1.000, no llega a 1.000, 950 de las 14.500 que hablábamos. O sea, es un porcentaje del 7 y pico, es ridículo, no funciona, ahí tenemos un déficit. ¿Cuántas ha hecho el sector privado? El 75%. O sea, solo 250 son de la administración pública. Si cogemos la serie temporal de la última década, es que es así. Entonces, ahí tenemos un grave problema, tenemos ganas, pero claro, se nos está poniendo muy difícil. O sea, o hay un marco estable de seguridad jurídica y de franca colaboración y fuera de mítines o de eslogans o de hooliganismos. No, nosotros queremos esta tierra, o sea, como todos, no nos gusta que haya un problema habitacional, no nos gusta la exclusión social, vamos a solucionarlo de la mano, pero ayudándonos francamente, o sea, y si hay dudas, que yo a veces digo, si hay dudas en los datos, yo tenía un profesor de universidad que decía, los datos no se discuten, se comprueban, y yo quedé impactado en esa frase. Hostia, pues vamos a la universidad, vamos a comprobar los datos, vamos a obtener las mejores soluciones y vamos a invertir, pero recuerdo que para invertir tiene que haber un mínimo minimorum, si no vamos a la catástrofe. Y en ese sentido nos preocupa mucho el 2021. Porque creemos que esta tendencia, una parte hiperregulatoria desde la política, con un sesgo muy populista, o sea, muy de titular, de periódico, pero nada de calado de fondo, de esto que decíamos, científico, de universidad, va a continuar, con lo cual la inversión va a decaer. Y es una lástima porque creemos, y aquí hay los fondos Next Generation, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de los fondos Next Generation solo pueden ir para eficiencia energética o para rehabilitación. Sí. Creemos que es un error. O sea, si en un país en Europa tenemos un problema habitacional, por cierto, donde se dedica un porcentaje del PIB y del presupuesto público inferior, es España. O sea, y con esto matamos dos pájaros de un tiro. O sea, si impulsamos la promoción de vivienda protegida, vamos a generar puestos de trabajo, por cierto, en segmentos muy necesitados, o que van a hacer, y además con buenas retribuciones, porque en general en la construcción pagamos bien. Y además vamos a incrementar la oferta. O sea, ¿por qué no atacamos, nos sentamos, pactamos y vamos por ahí? Si no, nos va a pasar lo que nos ha pasado en otras ocasiones. No nos vamos a poner de acuerdo y ¿qué va a hacer la Unión Europea con los fondos? Señores, ustedes no han gastado. Cap aquí. Jordi, no sé cómo veis el mercado hipotecario, las hipotecas, la tasación. ¿Qué dibujo nos hacéis? A ver, el mercado hipotecario nos ha bajado algo respecto al año 19, pero bueno, ¿por qué? Porque el mercado hipotecario cubre dos aspectos. Uno es la compraventa y la otra parte cubre la autofinanciación. Yo tengo problemas en el de empresa, me hipoteco y me autofinancio. Con lo cual, pues bueno, más o menos estamos, a pesar de que nosotros somos unos discordios porque nadie está de acuerdo con lo que tasamos, ¿eh? Pero bueno, esto es así. ¿Porque la tasación va a la baja o por qué? No, porque el que vende quiere que se lo tases alto y que el que compra bajo, ¿eh? Y si es una tasación para una herencia, pues pasa lo mismo, lo más bajo posible para después Hacienda. Y esto es así, entonces, y además tasar en este momento es bastante complicado
porque, sobre todo para el mercado hipotecario, porque tenemos que prever lo que puede pasar dentro de unos años, y esto la ECO nos lo marca, que hay que hacer un porcentaje de reducción o de incremento en función de lo que tú esperas que va a ocurrir. Y esto es complicado. Pero bueno, estamos funcionando bastante bien. Y respecto a lo que se está comentando, yo vuelvo a insistir en el cambio de costumbres y de hábitos de las personas. Yo creo que, por ejemplo, en Barcelona y en todas las ciudades, el tema de las tiendas está quedando, vas por la calle, se alquila, se traspasa, se vende y ya no volverán a abrir las pequeñas tiendas. Con lo cual, aquí debe haber un cambio de uso, por ejemplo. Y también en las nuevas promociones empezar a pensar en con lo que la gente quiere, ¿no? La gente, yo creo que actualmente ya lo que querría es que en la planta primera o en la planta abajo hubiesen unos elementos comunes para todo el edificio. Esto se empieza a hacer en algunos sitios, pero muy poco. ¿Por qué tengo de tener yo en casa una lavadora? Pues en la planta de abajo hay una gran lavadora, una secadora y eso común para... Una sala para que venga un enfermero o un médico, una sala para jugar al dominó. Esto aquí aún no lo hemos implantado. Pero la zona comunitaria donde... La zona comunitaria de servicios. Que podrían ser y entonces, esto en obra nueva es fácil de hacer. En la obra actual, reconvertir las tiendas que quedan cerradas en vivienda o en sitios comunes para la comunidad. Y yo creo que esto hay que empezar a decir qué quiere la sociedad, pues vamos a ver cómo lo aplicamos. ¿Ve esto como una posibilidad, Juan Carlos? A ver... la comunidad de propietarios, digamos, pues compramos aquí donde había esta tienda para toda la comunidad. Yo estoy de acuerdo en el tema del cambio de uso. Esto lo veo difícil porque que una comunidad de propietarios se ponga de acuerdo en comprar, difícil no, imposible. Pero sí que es cierto que, vamos a ver, tenemos un problema de falta de vivienda, sobre todo de vivienda en alquiler, y ahora lo digo con el cambio de uso, O sea, no me estoy yendo por las ramas. Tenemos ese problema probablemente a medio largo plazo quede resuelto por lo que se ha comentado de colaboración público-privada, cuando se encuentren los mecanismos para que eso, y creo que habrá dinero para hacerlo, pero claro, eso empezará a dar resultados de aquí 5 años, que es lo que... ¿Qué hacemos estos 5 años? Claro, para tener una oferta inmediata, una sobreoferta inmediata, yo creo que una de las posibilidades es el cambio de uso. Porque nos vamos a encontrar que en ciudades como Barcelona, oye, habrá locales que tienen su valor porque están muy bien ubicados, pero doblas la esquina y ese local desde el punto de vista comercial ha perdido el valor, porque no pasa gente. En cambio, si cumple unos mínimos técnicos, oye, de altura, de relación, de medidas, ese local puede ser válido para reconvertirlo a uso residencial, digamos, en una vivienda atípica, tipo loft, no sé qué, a lo mejor para gente mayor, que no tiene problemas de accesibilidad, para gente joven, que puede vivir en espacios pues, más informales. Y entonces matas 2 pájaros de un tiro. Algo que está sin uso, en un mes lo puedo convertir en uso residencial, incluso, si me apuras, ligándolo a un alquiler asequible. Oye, te cambio el uso si lo dedicas a un alquiler determinado enfocado a determinados colectivos, etc. Aquí se pueden alinear muchas cosas. Juan Carlos, perdón, si tiramos la vista para atrás, hay muchos edificios de Barcelona que se construyeron con la planta baja, era para la portería, era vivienda para la portería, y no tenían ascensor. Ahora es local y hay ascensor. Hemos actualizado edificios a las necesidades y a la nueva tecnología. Y esto yo creo que hay que pensar en esto un poco. Tenemos 5 minutos más para acabar, pero hay algún aspecto que me venía a la cabeza a raíz de este cambio de hábitos. Hemos visto que uno de los sectores seguramente más beneficiados es la compra por Internet, que a su vez necesita una logística. No sé, Iván, si hay locales que se adaptan a esta nueva necesidad, si estos polígonos, el perfil de polígonos que tenemos sirve
a la necesidad actual de las ciudades, si hay que reubicar espacios dentro de la ciudad. Sí, de hecho es uno de los usos que se le espera, y no en 5 años, sino rápido, ¿no? A un montón de locales que no sabemos qué vamos a hacer con ellos. De hecho, el sector industrial es el menos perjudicado por la crisis. Sí que ha habido una demora en los tiempos de decisión de compra o de alquiler, pero se han mantenido las cifras y es un sector que seguirá creciendo. Y ligado al industrial está el sector logístico, ¿no? Que todavía va mejor, e incluso como inversión patrimonialista yo creo que es el objetivo número 1 de todos los inversores, ¿no? Claro, la logística ha avanzado mucho, ha ganado muchísimo, el e-commerce ya estaba en auge, pero ahora con la situación de pandemia las entregas a domicilio se han multiplicado por mucho, ¿no? Y el uso del e-commerce se ha extendido ya a toda la población. Cuando antes se reconocía como un uso para gente joven, ahora ya todo el mundo prácticamente utiliza un Amazon, un Glovo, un Deliveroo o cualquier sistema que te traigan las cosas a casa, ¿no? Esto a nivel logístico más o menos está resuelto y seguirá creciendo, y hay planes de crecimiento, pero queda la logística de la última milla, que es donde están compitiendo todos estos industriales, ¿no? En poder servir ya en 24 horas o incluso en 2 horas. Para esto no nos sirve un almacén que esté a 25, 50 o 100 kilómetros de Barcelona. Tiene que estar al lado de casa, porque una entrega en 2 horas tiene que estar al lado de casa. Entonces habrá muchos locales que configurarán una red o una malla de almacenes de entregas rápidas. Y esto sí que es una destinación rápida y viable para los locales. Y ahí hay mercado. Exactamente. Mercado inmobiliario. Ayer... Yo añadiría, lo que acabas de decir, estoy de acuerdo, añadiría que también podría estar en este mismo sitio un cajero de la entidad financiera. Porque yo recuerdo, yo he estado 40 años en la Caixa, al principio en el año 72 y los años 70 decía, la Caixa tiene que estar al lado del cliente. Y poníamos una oficina en cada esquina. Ahora se están cerrando. Ahora es todo por internet. Sí. Al final solamente hace falta el cajero. En este sitio de almacenaje para tal, podría haber también un cajero automático. Estaba pensando que ayer que tuve que llevar el coche a un cambio de aceite, estaba en Tarragona, fui a un polígono, Las Gavarras, que es un polígono similar a los que hay en tantas ciudades, ¿no? Donde hay un multicines, donde hay lugares de comida rápida, donde hay tiendas de deporte, donde hay, ¿no? Tiendas de bricolaje, que es un modelo, no sé si americano, tal vez de urbanismo americano, donde grandes parkings. Todo esto, estaban todos los parkings vacíos, ¿no? Porque locales de más de 400 metros que ahora mismo con las restricciones no pueden estar en funcionamiento. Realmente a veces hay factores que han, como este del COVID, que ha cambiado y que tiene una incidencia en nuestros hábitos, pero también en el diseño incluso de nuestra vida aplicada también al sector. No sé si una última reflexión, Juan Carlos. No, a ver, yo la conclusión es que nuestra perspectiva para el año 2021 es que las cosas van a ir bien, van a ir mejor. Bien, mejor. y que realmente el COVID lo que ha hecho, más que provocar cambios, ha sido acelerarlos. Cosas que ya estaban pasando, las ha acelerado. Todo el tema del boom del e-commerce, el tema de la necesidad de alquiler, toda una serie de cosas que ya estaban pasando, las ha acelerado y al final, oye, tampoco, si lo miramos, cuando veamos en perspectiva, para nuestro sector igual este acelerón puede tener su lado positivo. Eduard. Sí, en relación al cambio de hábitos y centrándonos en nuestro sector, que sería el residencial, evidentemente ya está impactando. Por supuesto, ya hace años que en el proceso de venta, que ahora todavía se ha acelerado más, las visitas virtuales, o sea, la venta por Internet, incluso en un bien de alto valor económico como el inmobiliario. ¿Funciona? Sí, funciona. Hay que estar. Es que si no se está en Internet ya, hasta en un sector como el inmobiliario, no estás, si no estás en Internet, funciona. Lo que sí que me gustaría destacar un matiz. Nosotros, que tenemos contacto con nuestro asociado, nosotros somos la Asociación de Promotores de toda Cataluña, sí que hemos detectado un incremento, por ejemplo, de venta de viviendas unifamiliares en zonas periurbanas, ¿no? Eso sí, un efecto muy característico propio de la crisis pandémica, ¿no? Pero también al final el inmobiliario, como decía, location, o sea, la vivienda, que por mucho que no tenga ventilación adecuada o zonas jardinadas, pero que está bien ubicada en la ciudad, continúa teniendo
demanda. Y esa demanda nosotros intuimos que con variaciones y adaptaciones tecnológicas, pues cuando se normalice el tema, como antes decía el compañero, volveremos a pecar de los viejos hábitos y querremos vivir en el centro, con una buena vivienda. Y esa, además, Jordi va a ser la que nos va a tasar más y la entidad nos va a dar más crédito. Por lo tanto, creo que volveremos a esta normalidad. Vemos el 21 con lo que tenemos en marcha positivamente, pero sí que muy preocupados, y ya sé que soy un poco pesado con la hiperregulación, la burocratización, la falta de agilidad, porque yo, enseguida que estáis hablando de nuevos hábitos, estaba pensando, sí, pero todo esto son normativas que muchas de ellas de los años 80, que no se han tocado. Claro, la legislación va muy para atrás en temas de adaptación de nuevos cambios. Por lo tanto, habrá que incidir, abrir la mano con humildad desde el sector y colaborar para contribuir a nuestro país. Iván Baqué. Bueno, yo también coincido con todos que las perspectivas son de ir hacia mejor, paulatinamente, al principio muy despacio quizá, pero de una manera continuada, y el segundo semestre yo insisto en que creo que será mejor. No recuperaremos todo lo perdido en 2020, pero sí gran parte de ello. Decíamos que habían caído cerca de un 30% el sector inmobiliario, yo creo que recuperaremos un 15%, me refiero a la venta de segunda mano. También veo que habrá un ajuste leve de los precios. Leve quiero decir que puede que acaben bajando un 4% de media, aunque las medias es difícil, ¿no? Será una manera muy diferenciada entre grandes capitales y grandes centros urbanos y poblaciones más pequeñas, ¿no? Donde puede que no haya ajuste o puede que incluso sigan subiendo los precios. En general, lo que sí que ha habido es un cambio social, forzado o obligado. Dicen que con 21 días es suficiente de repetir una cosa para que se convierta en hábito, ¿no? Sí. Hemos estado 3 meses encerrados haciendo lo mismo, y con el hábito nuevo del teletrabajo y con el hábito nuevo del e-commerce. Y haciendo, ¿no?, pan. Haciendo un montón de cosas que no habíamos hecho nunca. Se convertirán en hábito las que nos aporten, en las que nos ayuden, y las que han sido un problema y un engorro pues dejarán de serlo, ¿no? Porque volveremos a la situación de siempre. Pero yo veo el 2021 como el principio de la mejora. Jordi. Bueno, yo soy optimista y yo creo que saldremos de la crisis, saldremos reforzados, nos costará. Tenemos que poner mucha imaginación todos los sectores para adecuarnos a las necesidades reales. Hay 2 datos que como matemático voy a dar, es decir, terminaremos el año alrededor de los 5 millones de parados de gente en el... ¿5 millones? 5 millones. Estamos casi en 4 y vamos, a la que se terminen los ERTEs, tal, esto va, ¿vale? Después hay otro dato que... Hay una mascarilla, que son los ERTEs, sobre los datos del paro, al final, ¿no? Hay otra... que se quita la mascarilla, ¡pum! Exacto. Hay otro dato, que es que estamos ya alrededor de 1 millón de familias que todos están en el paro. Esto es preocupante. Pero tenemos que poner imaginación en todos los sectores para salir por adelante. Y la historia nos dice que hemos salido de muchas crisis, pues esta también saldremos. Confiemos que así sea. Moltes gràcies. Gràcies a Jordi Mateo, Iván Baqué, Eduard Brull, Juan Carlos Álvarez. Gracias a los 4.